Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de ese pueblo, diciendo: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santifica, sea Él tu temor, su temor, y Él sea su miedo. Entonces Él será por santuario, pero a dos cosas Israel. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos esenciales, qué bueno es estar con ustedes esta mañana dándole gracias a Dios por la oportunidad de abrir la Escritura y de adentrarnos un poquito más en ella. Recuerda que es importante que aprendamos como creyentes a tomar de ella lo que necesitamos, aprender a tomar el agua de vida y el pan de vida que está en ella. Y este es un trabajo que requiere disciplina, requiere entrega, ¿verdad? Pero sabes una cosa, como creyentes es lo mejor que podemos hacer, entregarnos a la palabra de Dios y aprender a conocer todo el consejo de Dios, todo su contexto completito, y eso nos hace entenderla mejor, recibirla, aplicarla y ver su poder en nuestras vidas. Y bueno, te doy gracias porque esta mañana estás aquí con nosotros. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos mandar un saludo a todos los que están sintonizados a través de la plataforma Facebook, o si tú estás en tu casa, en tu coche, a través de todo lo que es el área metro, Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas. Gracias por estar acompañándonos a buscar el corazón de Dios en su palabra. Queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. También Be Happy Yard Signs busca a Lucía un catálogo amplio para que tú pongas un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene su página en Facebook. Y a Silvia García, regalos y camisas personalizadas, búscala en Apps and Crafts. Ella también tiene ahí su catálogo en Facebook, o comunícate con ella al 901-219-3327. Nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus oraciones, su compromiso, su amor por la verdad, y a ti que estás hoy aquí acompañándonos en esta hermosa tarea de buscar el corazón de Dios en Apocalipsis capítulo 8, el libro de las revelaciones. Así es, y bueno, hemos estado avanzando en este maravilloso libro que es un libro de esperanza, un libro de bienaventuranza. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Y nos está mostrando cómo Dios nos está dando este futuro de lo que viene, este final de la historia humana, la cual debemos estar atentos y la cual debe de motivarnos a vivir vidas santas, vidas puras para el Señor, viviendo, como dice la palabra, entendiendo, ser entendidos de la voluntad de Dios. Y no es difícil de entender la voluntad de Dios cuando estamos en la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios me refiero a estos 66 libros escritos de Génesis a Apocalipsis. No me refiero a la palabra de personas, ¿verdad?, que dicen hablar de parte de Dios, sino la palabra que está fundamentada en la Escritura, y todo aquel obviamente que habla de parte de esa palabra y la habla correctamente. También tenemos que escuchar, porque también nos ayuda a entender. Tenemos grandes maestros, tenemos gente que nos muestra esto. Y bueno, hemos estado llegando a Apocalipsis en las primeras 4 trompetas que van a venir como juicios rápidos, uno tras otro, y en estas 4 trompetas estamos viendo que suceden porque el Señor acaba de abrir el 7º sello, y vimos este silencio total de media hora después de tanta algarabía, celebración majestuosa en los cielos, con esas voces fuertes, ¿verdad?, hablando. De pronto hay un silencio total cuando se había abierto por completo este sello, y estamos viendo en este sello, en el capítulo 8, nos quedamos en el versículo 3, ¿verdad?, que vino otro ángel, se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y ayer dimos una explicación pequeña acerca de lo que es este altar de oro, ¿verdad? Este altar de oro que está frente al trono de Dios, que vimos una prefiguración de eso en el tabernáculo
judío, ¿verdad? Como veíamos a este sacerdote tomar los carbones del altar de bronce. Ya habíamos hablado de este altar de bronce donde se hacían los sacrificios, las expiaciones, los holocaustos, las ofrendas al Señor, para quedar limpios y quedar aptos para ir con el Señor. Y de ahí tomaba estos carbones, los ponía en el incensario, le ponía este incienso tenía una fórmula especial que Dios había dado para eso, y lo llevaba hacia adentro del lugar santo, y ahí tenía en el lugar santo, frente al lugar santísimo, ¿verdad? Este altar de oro, y el Señor recibe las oraciones. De ahí el incienso representa las oraciones de los justos. Y esto me gustó mucho, recordando cómo Dios está ligado a nuestras oraciones, cómo en verdad Dios se liga con nosotros, nos ama. Por eso oímos que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y cuando oramos, dice el Señor que si oramos conforme a su voluntad, podemos tener todas las cosas que le pidamos. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. Diferentes textos que tenemos en la Biblia acerca de pedir, buscar y llamar para poder recibir, ¿no? Entonces Dios quiere tener esta relación con nosotros. Yo diría que la oración la puedes resumir en eso, igual a una relación, a comunicación, y obviamente la oración que es bíblica, ¿verdad? Que nos habla no de un monólogo, no de lo que yo siento, no estar hablando conmigo mismo, sino estar escuchando. Una buena conversación se da cuando tienes un buen receptor y un buen oidor. Un buen oidor, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que le estés oyendo en la palabra y que estés meditando en ella, en su voluntad. Y esto es precioso, ¿no? Y dice que de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y finalmente, después de este incienso añadido, sucede algo. El ángel toma el incensario después de este silencio total y lo lanza, tomando más fuego, más carbones encendidos de ese lugar, y comienza y se desatan estas 7 trompetas. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, lo que estamos viendo aquí en este momento es que Dios va a ratificar estas oraciones, este clamor, ¿verdad? Que recibe en su nariz, ¿verdad? Por aquellos que están siendo perseguidos, por aquellos que desean que Jesucristo sea glorificado, que desean que el reino de Dios sea instaurado, que desean que el pecado sea juzgado, que Satanás sea expulsado, ¿verdad? Y que finalmente reine el Señor, ¿no? Y bueno, esto me gusta mucho, ¿no? Como cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos escucha. Y esta es la clave de la oración. Muchas veces pensamos que la oración es doblarle la mano al Señor o usar a Dios como un medio, ¿verdad? O estar pidiendo toda mi lista y Señor, ahora firma, y si no lo haces me enojo contigo. No, eso es pedir a un ídolo, ¿verdad? Dios es el Dios vivo. La oración que Dios no niega es aquella que está conforme a su voluntad. Cuando nosotros aprendemos a conocerle, a amarle, a seguirle, a comenzar a amar y a buscar su voluntad y a desear con todo nuestro corazón su voluntad. Esas son oraciones que Dios no rechaza, porque de por sí Él ya las quiere. Sí, así es. Así es, cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios de una forma sincera, buscándolo a Él, conociéndolo a Él, queriendo la voluntad de Él, ya no la nuestra, entendiendo que en medio del dolor, en medio de situaciones muy complejas, Dios tiene un plan más grande de lo que nuestros ojos ven. La situación cambia porque entonces nosotros aprendemos realmente a caminar en su voluntad. Caminar en su voluntad implica aceptar el plan en donde Él se va a glorificar más. A veces no entendemos, hay situaciones muy dolorosas en las que no entendemos, pero sí sabemos que Dios es bueno y que de eso que pareciera y que es doloroso, Él va a sacar una victoria. Así es. Pero fíjate que en Tesalonicenses nos dice que oremos en todo tiempo, y esto nos habla de una relación con el Señor, y es mucho más fácil vivir estas pues dificultades o situaciones cuando tú tienes una relación con el Señor, ¿verdad? Yo escuchaba esto de hacer un hábito de eso, ¿no? Muchas de las veces tú siempre estás hablando contigo mismo, constantemente. Piénsalo a lo largo del día, ¿verdad? Estás haciendo y dices, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y quién sabe qué? Voy a hacer aquello, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y si me dice, y si le digo, y si... Pero imagínate cuando tú estás en la palabra y haces un hábito de estar, en lugar de dirigirte a ti mismo, comienzas a hablar con el Señor. Eso es orar en todo tiempo, ¿no? En una situación difícil ya no te vas al pánico o a cualquier otra cosa, sino que comienzas orando,
¿verdad? Diciendo, Señor, está sucediendo esto, ayúdame por favor. Nehemías lo vemos orando en un instante, ¿verdad? Y oré al Dios de los cielos y comienza a hablar al rey, ¿no? O sea, una constante relación con el Señor, eso es posible y Dios quiere que tengamos esa relación. El problema es cuando estamos ajenos a la vida de Dios y vivimos vidas totalmente separadas. Comienza el día, ni siquiera tomamos la Biblia, ni siquiera oramos, ¿verdad? O salimos de la iglesia, aunque fuimos y salimos y ya no recordamos ni qué fue el mensaje y nada más fuimos y pensamos y estamos pensando en lo que sigue, ¿verdad? De nuestras vidas, que, pues tengo que, ¿a dónde voy a ir a comer? O estoy pensando a ver si ya se van mis problemas y todo el tiempo mi mente y mi corazón está alrededor de mí mismo, está alrededor de mi situación, pero no está alrededor de lo que Dios dice y de su voluntad. La Biblia dice, sean entendidos de la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Esa es la voluntad de Dios, que conozcamos su voluntad, que conozcamos lo que Él quiere. Y cuando nosotros estamos enfocados en ello, podemos andar constantemente en oración. La oración es esto, es un estilo de vida. La oración es un hábito, ¿verdad? Y es algo que te debes acostumbrar. Te invito a que hagas ese experimento, si lo puedes llamar así, ¿no? De dejar de hablar contigo mismo y comenzar a hablar con el Señor, ¿verdad? De cualquier situación, Señor esto, Señor aquello, y en verdad está en la palabra desde temprano. No salir de tu casa sin haber orado, sin haber puesto en las manos de Dios tu vida, ¿no? No de proponerte, Señor, voy este domingo a la iglesia, Padre, pero quiero que me hables y quiero quedarme con tu palabra el resto de la semana, quiero quedarme con armas tuyas. Todo este asunto es un estilo de vida, ¿no? Realmente poder estar atentos, como dices, Dios nos llama a estar atentos y a ser entendidos de su voluntad. De cualquier manera, sea que te disciplines para tener una relación con Dios a través de su palabra, o sea que te disciplines para lo que estás haciendo, ver la televisión, estar distraído. Las dos cosas requieren disciplina. Tú eliges, ¿no? Tú haces una elección entre invertir en las cosas eternas, en una relación con Dios, o comenzar a tener esta disciplina contigo mismo que al final te va a dejar con las manos vacías. ¿Qué me dices de memorizar y de orar textos y orar conforme a la palabra de Dios? Eso solamente se logra cuando tienes una relación con la palabra, porque estás familiarizado, ¿no? Y vemos a ellos las oraciones de los santos, ¿no? Cómo están intercediendo por todo lo que está sucediendo en este panorama, ¿no? O sea, hay persecución, hay muchos que sí están creyendo, hay otros que están siendo torturados y realmente perseguidos a causa de su fe, ¿no? Sí, cuánta sabiduría se necesita en esos momentos, claro, ¿no? Cuánto dependencia de Dios, porque esa es otra cosa con la oración. Muchas veces a la gente no le gusta la oración porque es dependencia de Él, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjate, y cuando hablas de dependencia de alguien, hablas de tu insuficiencia, de tu incapacidad, y mucha gente no quiere aceptar eso, y menos en esta cultura que tenemos del humanismo, ¿no? Donde yo puedo, yo soy, no necesito de nada. Y cuando tú estás orando, estás dependiendo del Señor y estás manifestando tu necesidad de Él, ¿no? Y eso es algo precioso, el ver la mano de Dios. Me gusta mucho cuando lees, por ejemplo, Proverbios, cómo te dice que la palabra de Dios te hace sabio. Y a veces, de cuántas cosas te librarías a ti mismo en cualquiera que sea tu trabajo, lo que quiera que estés haciendo, ¿no? Y cuando tienes que resolver algo, a que lo tengas que resolver tú, a que seas de las personas que acude a Dios solo cuando ya no le queda más remedio. Sí. Cuando el Señor ya te amarró las manos, ya te tuvo que hacer eso para que digas, voltea a mí y pídeme. Y yo he visto la mano de Dios hasta en las cosas más sencillas. Señor, ayúdame a resolver esto, ¿no? Hasta cambiar un foco, lo que sea. Estoy exagerando, estoy yéndome, y ni siquiera es exageración, porque a veces requiere sabiduría de Dios, y Dios te instruye, Dios te enseña, te muestra cómo. Y es una vida mucho llena de la sabiduría del Señor y de la dirección del Señor, ¿verdad? Estar en esta constante oración, y eso es lo que estamos viendo en estas personas. Como bien dijiste, son personas como nosotros que están viviendo cosas terribles, que necesitan dirección de parte de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿tú necesitarás dirección de parte de Dios? Necesitas en todo momento. Por eso prepárate, no pierdas esta oportunidad. Es más, comienza orando para que tengas una vida de oración, ¿verdad? Si no la tienes, comienza orando diciendo, Señor, dame una vida de oración, regálame lo que es una vida, enséñame, Señor, instrúyeme. El Señor prometió estar con nosotros para instruirnos, ¿no? Prepárate, no pierdas las oportunidades en tu iglesia. Cada vez que tengamos oración los jueves de cada 15 días, acércate, no pierdas esas oportunidades. No es pérdida de tiempo, al contrario, es la mejor inversión que puedes hacer. Requieres de disciplina y requieres de voluntad, ¿no? Claro. Sí, es lo mismo, disciplina, o te disciplinas para
tus hobbies o te disciplinas para nada, para invertir el tiempo en nada, en redes, en navegar en el internet, o te disciplinas realmente para tener una relación con Dios, o estás disciplinado para una relación con este mundo, su cultura y la corriente de este mundo, o estás disciplinado para escuchar lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces tienes algo que no te sale y tardas semanas en resolverlo y ya no vas ni a la iglesia, y no vas ni al estudio bíblico ni a ningún lado, cuando pudiste haber ido al tiempo de oración y el Señor te da sabiduría para resolverlo y se resuelve en una hora, en un día, porque Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Dios es el que hace posible todas las cosas. Entonces necesitamos enderezar esas prioridades y darnos cuenta, necesito darle prioridad a buscar a mi Señor, porque en Él tengo lo que necesito, ¿no? Y más en estos tiempos donde estamos viendo tanta mentira, tanto confusión, ¿verdad? A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, y nosotros tenemos que tener este discernimiento y saber exactamente lo que es verdad, saber discernir, saber filtrar lo que escuchamos con respecto a la palabra de Dios, y para eso es escuchar al Espíritu Santo. Y escuchar al Espíritu Santo no es algo místico. Muchas veces la gente piensa eso, que es algo místico, que por estar así pensamos, yo creo que en esas religiones orientales donde algo me cae en la cabeza. No es así. La palabra de Dios dice que presentemos nuestros cuerpos de sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como transformándonos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Observa la Escritura, léela, estúdiala. Cuando habla de guerra espiritual, no habla de ser cazafantasmas y estar haciendo cosas y gritos y todo ese rollo. Lo que está hablando es de una transformación de entendimiento, porque la guerra espiritual, según la palabra de Dios, se vive en pensamientos. Por eso es el Señor que derrumba todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Son pensamientos. O crees la verdad o crees la mentira que Satanás te está diciendo, que tu perverso corazón. Y cuando tú estás en oración y cuando estás en la palabra, entiendes estas cosas y aprendes a escuchar la verdad que Dios te dice de su palabra, no de tu propio corazón, porque esa es otra cosa. Muchas de las veces estás tan confundido que dices, no, Dios me habló, Dios me dijo. Cuidado con la gente también que te dice, tengo un mensaje de Dios para ti. Cuidado, ahí sí decimos capítulo y versículo. ¿Por qué? Porque toda verdad necesita salir de la palabra y ninguna cosa se va a contradecir. El Espíritu Santo jamás se va a contradecir diciéndote una cosa que no dice la palabra de Dios. Sí, así es, necesitamos tener mucha atención, es por eso que necesitas tener una relación con Dios, aprender a navegar realmente por tu Biblia, a estar al día en libros, leer libros completos, saber el contexto, pedirle al Espíritu Santo que te guíe. Dios dijo eso, el Espíritu Santo les guiará a la verdad. Entonces necesitamos disciplinarnos para una vida dependiente de Dios, en oración a Dios, viendo la dirección de Dios, porque la disciplina que este mundo te da hacia las cosas de este mundo, hacia la cultura, hacia las noticias, esa disciplina lo único que te deja es en un vacío tremendo y en un temor profundo. Así es, y estar escuchando mentiras, las mentiras de tu corazón perverso y engañoso, las mentiras de esta cultura mentirosa. Y Satanás con sus demonios utilizando todo esto para engañar. Entonces te digo, esta disciplina de orar te ayuda a andar en la verdad y a escuchar la verdad de Dios y no la mentira. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no te vayas. Estábamos viendo la importancia de la oración y vamos a ver cómo esta oración llega como incienso lindo hacia el Señor. Pero cómo esta oración en este momento lo que hace es que Él se levante. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos viendo esta escena impresionante donde se guarda silencio por media hora. Te digo, en el cielo está todo con una constante adoración al Señor. Y de pronto silencio cuando queda abierto todo el rollo. Y de pronto el ángel toma este incensario, lo llena del fuego del altar. Y es como si el Señor se levantara. Dice versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Fíjate, eso es lo que sucede en la tierra. Claro. O sea, tenemos al Señor recibiendo la intensidad de las oraciones, se le da más incienso, más fuerte. Entonces es como si estas oraciones de injusticia o pidiendo juicio a la injusticia, ¿verdad? Estas oraciones de la injusticia que se está haciendo con los hijos del Señor, ¿verdad? Con sus hijos, toda esta cuestión, de repente encienden su ira santa. Dice la palabra, ¿no? Que en un momento se indigna el Señor, ¿verdad? El ángel sabe lo que tiene que hacer,
toma estos carbones encendidos, ¿verdad?, del altar, porque el altar eso representa, consume toda maldad, como ya lo mencioné hace ratito en la expiación, ¿verdad? Toma el incensario y el incensario lo arroja a la tierra. Hay varios textos que nos muestran esta imagen de parte del Señor, fíjate. Dice el Salmo 2:12. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. En un instante, ¿verdad? En un instante. ¿Y qué sucede en la tierra, verdad? Estas oraciones, este incienso se convierten en varias cosas, fíjate. En truenos, en voces, relámpagos y un terremoto. Es interesante que esto es lo que Juan ve en el trono, cuando llega en el capítulo 4. Claro. Ve precisamente estas cosas, ¿no? Que no son otra cosa, sino la presencia de Dios lista para juzgar, ¿no? Y estamos viendo esta misma presencia viniendo y bajando al cielo, pero no viene el Señor en son de paz, ¿no? Claro, sino viene a hacer justicia, y así tenemos que conocer al Señor. Y fíjate, estos truenos, no sé si tú alguna vez hayas estado cerca de un trueno, pero suena horriblemente fuerte. Sí. Y aparte de todo puede llegar a quemarte, a romperte la piel, el puro reflejo, o sea, así es tremendo eso. Ok, y fíjate, estos son truenos combinados con voces. Estas voces se oye como un clamor, como un ruido de voces, así lo oye Juan, ¿verdad? Pero ese es ni más ni menos que la presencia del Señor, ¿verdad? Truenos alrededor del globo terráqueo, truenos distintos, y este ruido celestial poderosísimo, ¿verdad? No producido por el ruido que viaja a través de estas ondas de aire, ¿verdad? Con decibeles, no, un ruido celestial, ¿verdad? Que estas voces son como gemidos, ¿verdad? Que son gritos, ruidos celestiales jamás escuchados sobre la tierra. Imagínate ese terror que puede ser, ¿verdad? Fíjate, dice Apocalipsis 4:5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, ¿verdad? Son estas voces de parte del trono de Dios, de la presencia de Dios. Esto es la ira de Dios descendiendo poderosamente a la tierra, ¿no? Y produce un terremoto terrible, ¿verdad? Terrible en la tierra. También no sabemos de qué magnitud, si todavía más fuerte que el primero que sucedió cuando se desató su ira, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice Nahum 1:3-5. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino, la tormenta, las nubes ondulantes, son el polvo de sus pies. Él dará la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales del Basán y el Carmelo pierden su verdor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. Así es, necesitamos entender quién es nuestro Dios. Una vez más, si hay algo que este libro de Apocalipsis nos está enseñando, es cambiar nuestro pensamiento acerca de quién es Dios, porque te lo repito, se nos ha enseñado un Dios falso y tristemente está dentro dentro de los púlpitos, ¿no? Hay quienes dicen no es pecado el homosexualismo, no es pecado la fornicación. ¿Por qué? Porque necesitamos reimaginar a Dios. Alguien dijo eso en una iglesia, imagínate, y entonces están mostrando a un Dios distinto. Hay personas que practican este modo de vida, este estilo de vida dentro de una iglesia, pastores, ¿verdad? Quien ha dicho, no, a mí Dios me dijo que yo estaba bien, que no tenía ningún problema conmigo. Ok, ¿qué Dios le dijo eso? Obviamente no el Dios vivo, sino el Dios hecho a su imagen, el Dios hecho de su imaginación, el Dios de su perverso corazón, ¿verdad? Pero nosotros debemos conocer al Dios vivo, que como dice aquí en Nahum, no dará por inocente al culpable, y es Él es la autoridad. ¿Sobre qué autoridad hablamos nosotros los cristianos, los creyentes? Hablamos sobre la autoridad de que creemos que esta es la palabra de Dios y creemos que hay un Dios. Nosotros los seres humanos no tenemos el derecho de decir que nosotros somos los dueños y señores y que nosotros mandamos. Nosotros no somos los que tenemos el derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo. Por hacer eso, mira nada más la situación en la que estamos, ¿no? Ya Satanás, porque el ser humano piensa que es libre, pero no es libre. Satanás está detrás de todo esto. ¿Por qué crees que la familia está en problemas? ¿Por qué crees que los más indefensos, como tú me dices, lo más terrible en cuestión del aborto es esto? Te voy a decir cuál es el lugar más peligroso donde puedes existir hoy en día como ser humano. No es ni en Medio Oriente, no es ni en la colonia más horrible donde estén las gangas. No,
el lugar más peligroso en este momento donde puede vivir un ser humano es en el vientre de su madre. Qué terrible, porque son miles de bebés al día, que si tú juntaras todas las muertes que hay de bebés, no se comparan con las muertes que ha habido en las guerras, no se comparan con las muertes que ha habido en todo este aumento de violencia, ¿verdad? Y eso solamente se da porque a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, y no tienes por qué, o sea, no haciéndonos tontos, no, sino viendo la escritura, llamando lo que es bueno, o sea, está mal por donde lo veas. Matar a un bebé indefenso por cualquier razón que tú quieras decir, no existe una manera, no voy a decir, es que estaba yo tan triste que me voy a hacer de mi bebé de 2 años, o sea, no hay una justificación. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Por esta situación, Dios es el que decide lo que está bien y lo que está mal. Si el ser humano quita a Dios de la jugada, Satanás viene, engaña al hombre, y el hombre también decide amar su pecado y justificarse, ¿no? Y justificarse diciendo que todo lo que hace no está mal, ¿no? Ahora le llaman orgullo, ¿verdad? Ahora le llaman no odiar sino amar, ¿verdad? Cuando en primer lugar el orgullo es un gran pecado, ¿verdad? Cuando en segundo lugar el amor tiene verdad, ¿verdad? El amor no es el amor a mí mismo, sino el amor a los demás, y este amor está basado en mi egoísmo, en lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, si yo lo quiero, yo voy tras ti y no me importas tú, porque yo voy a cumplir mis demandas, las demandas de mi naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, es todo este asunto que nosotros necesitamos la luz. Mira, otro texto que nos dice ahí en Nahum, dice: ¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Y quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él, pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Y me encanta este contexto, este contraste. Siempre es precioso, ¿no? Sí, es hermoso este contraste entre el furor de Dios, pero también su bondad y su refugio. Esa es la manera, ¿verdad? Porque tú considerarte enemigo de Dios y decirle, tú no eres Dios, yo soy Dios, ¿verdad? Eso es tonto, eso es necio de parte de la humanidad. El pecado nos hace necios, el pecado nos hace tontos y nos hace pensar que en verdad somos lo que no somos. Obviamente el engaño de nuestra naturaleza pecaminosa y Satanás, que nos dice seréis como Dios, ¿verdad? Pero cuando tú te rindes delante del Señor y lo reconoces a Él como Dios, ¿verdad? Entonces Él se convierte en un refugio seguro y no tienes que conocer de Él, de parte de Él, su ira, sino puedes conocer su bondad, su generosidad sobre nosotros, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿cómo podemos ver todas estas cosas si no tenemos una relación con la palabra de Dios y solo nos quedamos con lo que alguien más nos dice? Es por eso que insistimos mucho en que tengas una relación con Dios a través de su palabra, que disciplines tu vida a mantener esta relación en la lectura de la palabra de Dios, para que puedas encontrar el carácter de Dios, los atributos de Dios en cada uno de estos versículos y entiendas por qué en este capítulo 8 de Apocalipsis viene ya el escuchando todas las oraciones de los santos y se levanta para juzgar. Así es, si tú eres de los que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo y no entiendes la justicia de Dios, siempre te va a parecer demasiado cuando Dios saque la vara, siempre. Pero cuando entiendes que Dios no dará por inocente al culpable, cuando entiendes que en Él no hay una sola pizca de maldad, que para Él cualquier mentira es una injusticia, entiendes perfectamente y le das la razón y le das toda la gloria a Él. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos avanzando en este texto, capítulo 8, donde están por sonar estas 4 trompetas. Estamos viendo al Señor de pronto recibir las oraciones de los santos, ¿verdad? Representadas en este incensario. Pero estas oraciones por justicia, estas oraciones por venganza de la maldad, porque no debemos de acostumbrarnos a ver las cosas como están, ¿verdad? Y debemos pensar todo este sufrimiento terrible que por ejemplo hay con nuestros hermanos en China, ¿verdad? En diferentes lugares hay persecución, hay cuestiones. Esto no es algo que se va a quedar así por la eternidad. Dios va a hacer algo y en este momento es el momento en el que Él se levanta para hacer justicia y para establecer. Muchas de las veces el Señor no lo hace porque a veces pensamos, ¿por qué no te levantas y haces esto? Porque el Señor tendría que comenzar haciendo justicia contigo y conmigo, ¿verdad? Y el Señor quiere que estemos listos y va a esperar el momento justo, porque la Biblia nos dice con toda claridad que no hay justo ni a uno bueno, no hay quien haga lo bueno,
¿verdad? Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que necesitamos buscar en primer lugar ser justificados a través de la sangre de Jesucristo para poder estar de pie delante del Cordero. No podemos estar de pie delante del Cordero, no podremos sostenernos con nuestra injusticia y con nuestra maldad delante de Él, ¿verdad? No va a haber palabras. Cuando alguien esté delante del Señor, muchas veces precisamente por hacerte un Dios a tu imagen, piensas que Dios te va a conceder una audiencia y que tú vas a poder decirle, y al final Dios va a decir, no, pues sí, Chuy, perdóname Chuy, tú, pásale al cielo. Eso no va a pasar. ¿No? Dios es eterno, Dios es todopoderoso y debemos nosotros conocerlo, honrarlo con todo nuestro corazón. Y esto comienza y debe comenzar, ¿verdad?, con esa relación con el Señor a través de Jesucristo, a través del Evangelio. Sí, así es. Sí, Jesucristo dijo claramente, yo soy la puerta, nadie viene al Padre, ¿verdad?, si no es a través de mí. Entonces necesitamos considerar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque, como dices, no hay argumentos, no vamos a poder decir, yo voy a marear a Dios por muy buen argumentador que seas y por mucho que convenzas a las personas aquí. A Dios no lo vas a convencer. Para Él las cosas son así, en Cristo o fuera de Cristo, ¿no? Así es. Y aquí estamos viendo en estos textos con mucha claridad el celo de Dios por su justicia. Sí. El amor de Dios por los suyos, por lo que es correcto, por lo que es bueno. Y estamos viendo este aborrecimiento de Dios con la injusticia. Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Dios aborrece también aquellos que se determinan sus enemigos, ¿verdad? Eso es importante. Dios no quiere la muerte del pecador, no la quiere, pero en un momento el Señor se va a levantar y va a tener que hacer justicia con aquellos que le aborrecieron a Él. La Biblia está llena de muchos textos al respecto y debemos de ver esta situación, esta cuestión con realidad, con ojos abiertos, ¿no? Y el Señor se va a levantar, así tenemos que conocerle. Debemos aprender a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Me gusta mucho esta imagen, ¿no? De que así como debe cambiar tu relación con Dios, necesita cambiar tu relación con el pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces hoy vivimos en este tiempo, ¿no?, donde yo amo mi pecado, amo mis malos hábitos, porque todo este asunto de decir no puedo, todo este asunto de decir es que es muy difícil, o todo este asunto de decir es que soy cabezón, es decir, lo que estás diciendo es amo demasiado mi pecado. Amo mi pecado. Señor, te amo a ti, pero amo demasiado mi pecado y no estoy dispuesto a soltar mi ídolo de mí mismo, no estoy dispuesto a negarme a mí mismo porque me amo demasiado, ¿verdad? Y hay una realidad que precisamente el Evangelio es esto. El Evangelio es dejo de amarme a mí mismo. El Evangelio es me rindo, ¿verdad? Ya no soy yo el centro, ahora tú eres el centro, ¿no? Entonces piénsalo de esa manera. La próxima vez que digas que es muy difícil, la próxima vez que digas que es muy cabezón, que eres muy cabezón, o que eres muy desobediente, o que no entiendes, no estás diciendo eso. Lo que estás diciendo es no te amo suficiente, Señor. Amo más mi pecado, amo más mis caminos, me amo más a mí mismo. Pero eso te deja en una situación terrible delante de Dios y no quieres estar en esa situación. Y como creyentes, el Señor nos llama a cambiar esa relación para con nosotros y para con el pecado. El Señor nos llama a decir, Señor, aborrezco esto, y como Job, me aborrezco, ¿verdad? Y me arrepiento en silicio y ceniza, Señor. Es algo que debemos hacer. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque ese es el único lugar de libertad. Ese es el único lugar de prosperidad. No hay otro, ¿verdad? La prosperidad no está en $1 millón o en casas, coches o en una salud perfecta. La prosperidad está en tener una relación correcta con Dios. Y no importa si vives en el lugar más pobre del mundo. No importa dónde estés, no importa si tienes o no tienes. Yo recuerdo al profeta Jeremías siendo alimentado por carne que le llevaban los cuervos, ¿verdad? El Señor lo sostuvo y no creo que le hayan llevado cortes de carne en término medio. ¿Me entiendes? Pero él estaba completo en el Señor y nosotros necesitamos crecer en este cambio de relación con respecto al pecado, con respecto a mí mismo y con respecto a Dios. Te pregunto, ¿has hecho esta decisión en algún momento? ¿Le has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida? Hoy es el día que lo puedes hacer. Hoy es el día que puedes derrocar a ese ídolo, derrocar a ese malvado, a ese enemigo terrible. ¿Y sabes cómo se llama ese enemigo terrible? Ponle tu nombre, porque eres tú mismo. Necesitas ser derrocado. Tú necesitas ser derrocado. Necesitas dejar de amarte y de seguirte a ti mismo. Necesitas dejar de amar, abandonar y decidir, Señor, aquí están todas estas cosas que amo. Mi orgullo, mis capacidades, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Aquí está y lo pongo en este altar.
consúmelo, Señor, porque ahora soy tuyo. Te entrego mi vida, porque sé que eso es pecar y eso es ir en contra de ti. Eso se llama arrepentimiento. Y sé que por todos esos pecados fue que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí. Señor, en este día, Señor, te entrego mi vida y yo creo que tú fuiste a morir por mí en esa cruz. Y yo creo que fuiste a morir por estas cosas, Señor, y hoy las aborrezco, Señor. Y hoy comienzo a caminar contigo. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Creo que resucitaste el tercer día y venciste la muerte y venciste todo esto, Señor. Y creo, Señor, que estás sentado a la derecha del Padre y vendrás con gloria. Y creo que tú me abres un lugar, Señor. Y hoy creo, Señor, que yo no voy a poder entrar ahí, Señor, si estoy amando mis pecados y amándome a mí mismo, Señor. Hoy, Señor, o voy a ser terriblemente confrontado, Señor, si llego de esa manera, Padre. Y no quiero alejarme avergonzado. En este día quiero entregarte mi vida. En este día, Señor, me entrego a ti. Hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, es una decisión acompañada de fe, acompañada de un cambio, un alto en tu vida, un cambio de dirección que comienza en una relación con la palabra de Dios, en la lectura, en la oración, en estar realmente tratando de congregarte fielmente en una iglesia en donde se enseñe la palabra de Dios. Una relación de oración, una relación con la palabra de Dios en la lectura y algo importantísimo que es congregarte en una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Nosotros, recuerda, somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road y nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde. Así es, te esperamos este domingo ahí en el 8587 Memphis Arlington Road de Bartlett, Tennessee 38133. Te esperamos para crecer y para entender estas cosas. Acuérdate, no puedes estar viviendo un cristianismo a tu manera, eso es desobediencia. Obediencia a medias es desobediencia. Dios quiere que vengas a su palabra porque Él te va a juzgar con respecto a su palabra, no a tu sentir, no a la manera en la que tú crees, no en la manera en tu opinión, no, es a lo que Dios dice y Dios nos llama a esto, ¿verdad? A conocerle, así de que y Él te llama a congregarte. Si no tienes dónde congregarte, ven, congrégate con nosotros, te invitamos, hay un lugar para ti. Si tienes una iglesia donde se enseña la palabra, donde estás cumpliendo con lo que Dios está mandando, quédate ahí y sé una bendición, ¿verdad? Obedece, y si no, te esperamos este domingo ahí. Así es, te esperamos 1 en punto de la tarde. Recuerda, es importante una relación con la palabra de Dios a través de la lectura, orar, hablar con Dios de acuerdo a lo que estamos leyendo y congregarnos, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia, el conjunto de creyentes que nos reunimos para adorar, para exaltar al Señor. Recuerda, el domingo es el día del Señor, es el día en donde paramos todo para poder escuchar a Dios. Que este próximo domingo realmente tú vengas con tu corazón, tu mente puesta en lo que Dios te va a hablar y que lo conserves a lo largo de la semana, que cuando llegues al siguiente domingo llegues con la mente fresca de lo que Dios ya te habló el domingo anterior y que tengas esta relación preciosa con su palabra. Así es, recuerda tus tiempos de oraciones, búscalos, no los abandones, es algo necesario para tu vida y tu vida puede cambiar de una manera impresionante. Y bueno, gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Puedes también buscar a Lucía en su página en Facebook con sus servicios, también a Silvia García, camisas y regalos personalizados, Naps and Crafts, o comunícate al 901-219-3327. Así es, te dejamos en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.